El presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Fábrega, que hablar sobre varios temas importantes. Don Adolfo Fábrega, buenos días, feliz Muy año. buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Oiga, lo primero, ¿qué análisis, qué reacción tuvo la Cámara de Comercio a lo que escucharon ayer del informe del presidente? Bueno, en primer lugar, nos quedamos con algo de expectativa y con ganas de escuchar sobre los temas que más nos preocupan. Número uno siendo el programa de IBM, de la Caja del Seguro Social, que parece que ahora sí oficialmente ha sido eh, pateada la lata hacia la próxima administración. Así que eso fue algo que nos sorprendió un poco. La verdad es que teníamos la expectativa de escuchar por parte del presidente qué iba a suceder con ese programa. Por otro lado, el tema del agua, nos preocupó no haber escuchado algo sobre la situación del agua y cómo va a tener ese impacto en la zona canalera. Pero también tengo que hacer el balance de algunos temas positivos. A nosotros nos gusta siempre tratar de ser lo más objetivos posible en el balance. Nos pareció justo que mencionara una serie de obras que ellos están realizando y que han realizado. Ahí prácticamente hizo un inventario de las obras. Y bueno, algunas de ellas definitivamente son dignas de verlas con buenos ojos por el hecho de que sí se han hecho algunas obras. Y el hecho, por supuesto, de que se saliera de la lista Gafi sí es un tema digno de ser aplaudido. La verdad es que el sector público tuvo una participación importante en eso, el sector productivo igualmente, el sector privado fue un trabajo bastante arduo y se logró y eso definitivamente como panameños nos merecemos aplaudirnos las cosas que se logran y ese es uno de ellos. En términos del cierre de la mina, había algo de preocupación por nuestra parte y bueno, emitimos un comentario, una nota de prensa, incluso un comunicado a finales del 2023, a la semana previa a Año Nuevo, donde mencionábamos nuestra preocupación con que todavía el acceso a la mina estaba controlado por algunas personas ajenas al gobierno y ya a un mes del fallo era importante que la mina ya tuviese el acceso controlado por el gobierno, considerando que ya se había declarado inconstitucional el contrato, y que igualmente ya se dieran los procedimientos de fiscalización. Entonces, sí nos gustaría ver algo de aceleración en términos de la auditoría que se quiere iniciar para ver cuál es la situación actual del sitio en Donoso y a la vez con mucha urgencia nombrar ya el comité que va a definir ese plan de cierre, que toma tiempo armar un plan de cierre, toma tiempo ejecutarlo igualmente, pero armarlo simplemente toma tiempo y por eso queremos con urgencia que se nombre esa comisión técnica que va a definir eso. Por último, yo diría cosas que también vimos positivo, fue que sí se han dado algunos avances en educación, es verdad que se han dado programas STEM, es verdad que se dio la Olimpiada de Robótica, que fue un evento digno de aplaudir. La plataforma Esther igualmente es algo digno de aplaudir, sin embargo, en este momento tiene una utilización sumamente baja. Si no me equivoco, la utilización está por debajo de los 30.000 estudiantes y por eso hay que darle un empuje importante a esa plataforma que tiene bastante potencial. Igualmente podemos aplaudir la separación de los poderes. La verdad es que fue el tema de la mina, creo que fue un ejemplo de que existe separación de poderes con el órgano judicial. Nos gustaría ver un poco más de separación de poderes con el órgano legislativo, pero sí, digamos que aplaudimos eso, ¿no? Por parte Don de... Adolfo, Sí. yo luego que hace el balance del informe, el último informe de la Nación del presidente Cortizo, yo quería consultarle cuáles serían, si le pregunto, de entre las tres y las cinco cosas que debería hacer la próxima administración que empiece a llevar las manos del país adelante a partir de julio. Ya estamos a 6 meses que termine la actual administración. ¿Cuáles serían de tres a cinco cosas que debería encargarse como prioridad el próximo gobierno? Claro, mira, te puedo decir en primer lugar, sí me gustaría ver una real prioridad en términos de educación. Si bien era la estrella de este gobierno, entendemos que se dio una pandemia al principio, posterior a la pandemia no logramos ver a esa estrella brillar.
Evidentemente, sí se dieron algunos temas con educación, pero realmente no vimos una prioridad marcada con educación. En este momento se le asigna un presupuesto monumental a la educación en Panamá. Se logra llegar a los niveles en comparación con el Producto Interno Bruto que se estaba buscando. Ahora lo que nos gustaría ver es ejecución por parte de la nueva administración que nos llegue a algo palpable, incluso a resultados en exámenes que nos den claridad de que la educación en Panamá verdaderamente está cambiando. Ese diría que es el número uno. Número dos, yo pondría el programa de IBM por el hecho de que si no actuamos con urgencia, vamos a llegar a un punto donde no vamos a saber a dónde coger. Vamos a llegar a un punto donde las reservas no van a estar allí y no vamos a tener una capacidad inmediata de accionar, y eso nos preocupa de sobremanera. En tercer lugar, diría yo que está la situación del agua. Como mencioné, nos tiene sumamente preocupados la situación del agua porque son proyectos que toman muchísimo tiempo en ejecutarse. Por ejemplo, si queremos hacer reservas para almacenamiento de agua, que es lo que Panamá necesita, eso toma mucho tiempo en ejecutarse y la próxima administración lo tendría que iniciar en sus primeros 100 días, definitivamente. Asimismo, y bueno, si tengo que resaltar un tema más del balance del discurso, diría yo, se habló de la inversión social, se habló de que la inversión social había sido la más alta en la historia del país. Yo la verdad es que lamentablemente sí tengo que decir que nosotros no abogamos por subsidios sin una justificación o sustento de mejora a largo plazo como una inversión social. Si tú das un subsidio a educación, por ejemplo, y dices, bueno, yo voy a dar este monto por el hecho de que hay una situación social que hay que atender, pero las personas que estén en ese programa tienen que educarse, tienen que cumplir con algún tipo de parámetros de educación mientras se está recibiendo el programa. Eso yo lo puedo considerar inversión social, pero no un vale que no tiene nada, nada que se recibe a cambio por parte de los ciudadanos. Entonces, ese sería el último punto, pero mi prioridad es esos tres puntos que mencioné anteriormente. Lo veo muy optimista, don Adolfo, Yo- cuando, no, y está muy bien, La Cámara de Comercio siempre ha sido optimista. no, perfecto, perfecto, don Adolfo, yo no digo que no, y qué bien que tenga esa actitud, porque lo que se indica para el año que viene, económicamente hablando, que le va a tocar a Panamá, digamos que no va a ser nada tranquilo, ¿no? Será un océano turbio, con marejadas, sobre todo porque empezamos a enumerar alto gasto público, alto pago de planilla, que al final se traduce en una deuda, el déficit creciendo, tenemos una tasa de desempleo que va a aumentar, obviamente, por la situación que vimos con respecto a la mina, tenemos el tema de la caja del Seguro Social que está a punto de explotarnos en la cara. Entonces, digamos que el panorama económico para Panamá el año que viene es muy complicado. Y la pregunta es, usted desde la Cámara de Comercio, o ustedes desde la Cámara de Comercio, eh, abogan porque el gobierno que llegue tome medidas drásticas que de alguna u otra forma van a impactar en el bolsillo del ciudadano? Bueno, mira, definitivamente somos optimistas. Al final, en la Cámara tratamos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance por resaltar la confianza del consumidor y del inversor en este país que tiene tanto potencial. Nosotros no captamos el potencial que tiene nuestro país. Por supuesto, doy ejemplos en sectores como el turismo, donde tenemos tanto potencial y lo dejamos pasar todos los días que nos despertamos. Estamos dejando pasar el potencial que tenemos en turismo. Entonces, hay sectores que tienen mucha capacidad de crecimiento en Panamá. Lo único que tenemos que hacer es contrarrestar esas situaciones que nos pueden llevar al desastre. El programa de IBM definitivamente es una de ellas y tenemos que tomar acciones inmediatas. Definitivamente eso tiene que estar en manos de la próxima administración, pero sí tenemos que ser optimistas ahora después de ver que lamentablemente esta administración actual no tomó una decisión al respecto, no tomó acciones inmediatas al respecto, ya están los estudios realizados. Sí tenemos que ser optimistas de que la próxima administración en sus primeros 100 días va a tomar una acción importante al respecto y que va a ser consciente de que hay un componente social importante en esa decisión y que hay que tener mucho cuidado de que no nos salte en la cara una situación mucho peor. En términos del agua, como mencioné,
son proyectos monumentales que van a tener un impacto positivo en el desempleo en nuestro país. Así como el proyecto de la mina, si se lleva debidamente un cierre ordenado y programado, esa cantidad importante de trabajadores que hoy día están con una incertidumbre importante deben poder tener una transición en el tiempo, de manera que esa cantidad de 7.000 empleos que se hablan no se pierda de la noche a la mañana, porque un proyecto de cierre toma mucho tiempo y eso nos da tiempo de contrarrestar ese desempleo en crecimiento y nos da tiempo también de hacer una transición hacia otras industrias. Claro, Entonces, pero ahí yo sí, lo interrumpo porque consultando con fuentes ligados al tema minero, la respuesta que obtenemos es, del lado del gobierno no hay ningún tipo de comunicación. Y esa comunicación está quebrada entre la empresa y el gobierno con respecto a qué va a pasar con ese cierre. Y no obstante, otra cosa que se le suma a la situación económica o al panorama económico que estamos viendo que vamos a vivir. Usted debe saber, don Adolfo, muchísimo más que nosotros, pero es lo que se comenta en los pasillos del sector económico, es que el grado de inversión de Panamá ya se perdió, aunque no sea tácito y no se haya dicho oficialmente, pero los bonos de Panamá ya muestran que el grado de inversión lo perdimos. efectivamente no lo hemos perdido todavía, pero todo apunta a eso, definitivamente. Primero que todo, para terminarte el tema de la mina, en este momento sí es urgente de que se dé ya el plan de cuidado y mantenimiento. El presidente lo mencionó, pero realmente en este momento no ha habido una comunicación a la empresa, que es quien se tiene que hacer responsable de un plan de cuidado y mantenimiento, mientras se levanta este plan de cierre, que sabemos que va a tomar algunos meses, y se designa esa comisión que lo haga. Y ese plan de cierre, entonces, cuando empiece ejecución, debiese tener un impacto importante en la empleomanía, porque se van a necesitar probablemente 4.000 empleos. Nuestra estimación nos da por ahí para ese proyecto. Ahora, cuando mencionas el impacto que van a tener algunas cosas importantes en el próximo año, sabemos que el comercio en general se va a ver en una disminución. Eso nuestras proyecciones sí nos los indican. Consideramos que Panamá igualmente va a tener un crecimiento económico. No es que vamos a quedar en un crecimiento económico en cero o negativo, vamos a tener un crecimiento económico, pero no a los niveles que se veían en el 2023. Estábamos viendo niveles cercanos al 8%, que es impresionante. En el 2024 no va a ser el caso. Tenemos la situación de los ingresos del canal que sabemos que nos va a afectar. Y como yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la situación que más nos puede impactar negativamente es la pérdida del grado de inversión. Yo pienso que no estamos ahí todavía, las cosas apuntan a eso, pero si, por ejemplo, damos un debido control de la situación de la mina, nos daría una ventaja sobre esa pérdida del grado de inversión. Si la perdemos, sí, va a tener un impacto drástico, lo hemos mencionado anteriormente, va a tener un impacto drástico incluso en el costo de vida del panameño y eso puede ser muy negativo, por supuesto. Yo me quiero centrar en el tema de educación. Hay varios expertos que en muchas ocasiones han indicado que un estudiante de una escuela particular sale más económico que lo que nos cuesta un estudiante de la escuela oficial, de la escuela pública. Los recursos en educación existen, lo que pasa es que al parecer están mal utilizados. ¿Que se requieren más recursos? Sí, pero si están mal utilizados los que ya tienen, hay escuelas incluso que tienen fondos de miles de dólares que no utilizan y las escuelas se están cayendo. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para el sector educativo para que estos nuevos fondos, que son millonarios, los utilicen de la forma adecuada? Sí, definitivamente en términos de cómo se ejecutan esos fondos multimillonarios que ahora se le están asignando por encima de los fondos multimillonarios Que ya estaban. que ya estaban, sí, en educación. Una de las cosas que a nosotros nos interesa es ver un poco más de inversión en programas técnicos de corto plazo. Nosotros hemos abogado por instituciones como el ITSE, que consideramos pueden tener un alto impacto. Nos gustaría ver programas un poco más intensivos en la formación técnica de los estudiantes. Por eso aplaudimos los programas STEM que se están llevando adelante, pero eso tiene que ser mucho más extensivo. Cosas como el hecho de que todos los colegios en Panamá deben tener acceso a Internet. No podemos en este momento tener una inversión tan multimillonaria
y que no tengamos el 100% de los colegios. Ya no hay una excusa como antes de que un colegio estaba muy remoto. Todos deben tener acceso a Internet y las herramientas tecnológicas para poder utilizar debidamente ese acceso al Internet. El 100% de los colegios en Panamá deben tener eso. Esas son las inversiones que nos gustaría ver con estos montos que se le están asignando. Lo que no consideramos necesario es un aumento desmedido en una planilla de educación, cuando eso evidentemente no nos va a llevar a unos resultados palpables como mencioné anteriormente. Pero Adolfo, a mí me llama la atención algo de lo que estoy escuchando del presidente de la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio tiene una particularidad, que tiene una oficina que hace cálculos económicos y que da seguimiento y tiene una data muy interesante. A la pregunta de Gonzalo del grado de inversión, noto que el presidente de la Cámara de Comercio nos habla de que, primero, que formalmente u oficialmente no se nos ha comunicado, pero vemos venirlo, lo vemos venir, ¿no? Y cuando Adolfo Fábrega está ahí ensayando la respuesta, gira en torno a que, bueno, si el tema del cierre de la mina es manejado adecuadamente, eso podría tener una incidencia. Esa parte no la entendí, porque estamos hablando del cierre, porque buena parte de las proyecciones de esos bonos, incluso, y de esos grados, entre otros elementos, más allá del canal y de los puertos, y etcétera, etcétera, incluían la exportación de los minerales. ¿Cómo el proceso de cierre puede ayudar a que no caiga el grado de inversión en la parte que no capta? Claro que sí. En efecto, nosotros en el pasado nos hemos reunido con diversas organizaciones, incluso con representantes de este tipo de instituciones a nivel internacional. Y uno de los temas que más afectan el grado de inversión es la confianza que se tiene en el país para realizar inversiones. Y esa confianza, dada la situación que estábamos viviendo el año pasado con el cierre de la mina, dada la incertidumbre que se tenía, nos estaba impactando de forma sumamente negativa. Entonces, aunado a un manejo ordenado del proyecto, donde se respeten las inversiones que se han dado en ese área, y vuelvo y repito esta parte, que se respeten las inversiones que se han dado en el área de una forma digna, entonces nos volteamos al tema de que Panamá tenga una Adolfo, situación económica estable. antes, un momento, Adolfo, pero Ajá. es que eso es lo que a mí me preocupa, porque los sectores más radicales en contra del tema de la minería, lo que quieren es, primero, cierre total y segundo, desconoce todo lo que tenga que ver ahí con las inversiones de la empresa, quítale el puerto lo hizo la empresa, la planta generadora lo hizo la empresa, o sea, quítale eso y que se vayan para el carajo, o sea, el análisis puro y duro no se compadece con los sectores que supuestamente fueron mayoritarios en el país para tomar una decisión tan drástica como la que se tomó. Es que la Cámara de Comercio siempre va a abogar porque los principios del el mundo empresarial se respeten. O sea, nosotros no podemos basarnos en grupos extremistas que vayan a querer llevar a Panamá a una situación donde a nivel internacional se nos vea como inestables en términos del respeto a los que están haciendo negocio en nuestro país. Eso es justamente lo que nos llevaría a que las empresas internacionales no quieran hacer negocios en Panamá. Nosotros nos hemos reunido con diversas empresas internacionales que hoy día gozan de los programas de inversión en nuestro país y que están establecidos en nuestro país y nos dicen, nosotros nos mantenemos positivos. Eso me lo han dicho diversas empresas que tienen inversiones en nuestro país. Entonces, si Panamá maneja esa situación debidamente, nosotros debemos tener la capacidad de salir al mundo al exterior y sustentar nuestra posición. Ahora, hay muchos frentes a los cuales tenemos que hacerle cara y que tenemos que respetar cosas que se han dado en nuestro país. Allí existe una inversión importante y ese es un tema que se tiene que tratar.
si no me equivoco era Gonzalo que nos mencionaba, hay en este momento una fisura completa en la comunicación que se está dando con esa empresa, pero la verdad es que el gobierno tiene que en este momento considerar todos los frentes y si bien queremos darle un cuidado y mantenimiento mientras se levanta el plan de cierre de la mina, hay que hablar con la empresa. Hay que hablar con la empresa. Entonces, si Panamá respeta las inversiones que se dan en el país y las trata debidamente, a que lleguemos a un punto que sea de beneficio para todos, eso nos puede llevar a poder comunicar una estabilidad que es la que nos ha llevado en este momento a tener un grado de inversión. Entonces, ya tenemos una perspectiva negativa, eso es inevitable, eso tenemos que reconocerlo y tenemos comunicaciones que han hecho bancos importantes a nivel internacional que nos han dicho, si ustedes continúan en la ruta que llevan, van a perder el grado de El grado de inversión. inversión. Sí, Sí, eso, eso, esto eso ya sí. se está hablando en los corillos, ¿no? Ahora, yo le hago una consulta a don Adolfo porque más allá de todo lo planteado con respecto a la perspectiva económica de este año y lo que va a tener que enfrentar el gobierno que entra y el gobierno que termina, hay que sumarle el tema del salario mínimo. Y el salario mínimo y esa discusión que se viene dando sobre el aumento, usted sabe que tiene un impacto sin duda alguna en la economía. Hay gobiernos que cometen el error de aumentar salario mínimo para aplacar la inflación, cosa que no es así porque lo que se genera es más inflación. Y lo que va a pasar de alguna u otra manera es que con un aumento del 30%, 32%, que es lo que están viendo los trabajadores, la economía panameña va a sufrir inflación. Y está bien, forma parte de la dinámica por la cantidad de gasto y por la cantidad del costo que tendrá que pagar el empresario por cada trabajador. Le pregunto, desde la Cámara de Comercio, ¿cuál es el porcentaje que ustedes consideran que se debe estar debatiendo, que ustedes ponen en la mesa sobre el aumento del salario mínimo para este año? Mira, primero que todo hago una aclaración de que la Cámara de Comercio no está en la mesa de negociación del salario, no estaba pues en la mesa de negociación del salario mínimo. En este momento la decisión está en manos del gobierno, nosotros no estábamos ahí, estábamos representados por medio del CONEP. Sin embargo, nosotros sí hemos comunicado, yo personalmente he dicho en el pasado que existe una inflación que se ha dado desde la última revisión del salario mínimo. Nuestros números indican que la inflación que se ha dado desde la última revisión del salario mínimo está alrededor del 4,5%, porque hubo un acumulado de entre 2 y 2,5%, eso nos da más o menos 4,5%. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de mencionar. Si se da un aumento del salario mínimo que considere esa inflación, nosotros lo veríamos con buenos ojos por el hecho de que hay que ser cónsonos en que el costo de vida del ciudadano ha aumentado desde la última revisión del salario mínimo. Sin embargo, si se da un aumento muy por encima de eso, no solamente vamos a tener un impacto negativo en el comercio, sino también estoy seguro, y nuestros números lo proyectan así, vamos a tener un aumento en el desempleo, que ya automáticamente se ve afectado por las otras condiciones que sabemos están en la mesa. Entonces, lo único que pedimos es al gobierno que no sea desmedido en ese aumento, porque puede impactar negativamente, como mencionaste. De darte una cifra específica, la verdad es que sería irresponsable de mi parte en este momento, considerando que ya no estamos ni siquiera indirectamente involucrados en la mesa, sino que esto está ya en manos del gobierno, darte una cifra específica, ¿no? Lo único que pedimos Ahora, es que se considere la inflación. le entiendo al presidente de la Cámara de Comercio, o se desprende de lo que está diciendo, que luego de las elecciones de mayo, el gobierno que inicia el 1 de julio, como que deberá tener una estrategia muchísimo más agresiva, tanto en política exterior como en el manejo o en la relación con los organismos de crédito y con todas estas calificadoras y demás, para poder mandar una señal de seguridad, de certeza, porque por ejemplo aquí dice un oyente en el YouTube de cómo van a venir empresas si votamos a la mina. Eso es absurdo. O sea, pareciera que el próximo gobierno, por lo que le escucho, va a tener que ser muy agresivo en ese, y digo agresivo en el buen sentido de la palabra, en ese modelo de relación con organismos internacionales y con calificadoras para proyectar seguridad a lo que viene.
Mira, un impacto que no estoy seguro si la gente está comprendiendo con lo que hablamos del grado, de la pérdida del grado de inversión, es para Panamá perder ese grado de inversión le representa prácticamente de forma automática al menos 400, entre 400 y 500 millones de dólares al año en costo de capital. Entonces, el costo que tiene para Panamá, no solamente a nivel del consumidor, sino a nivel del gobierno, es extremo. Entonces, nosotros lo que no solamente estamos indicando que en efecto tiene que ser acelerada las decisiones y las acciones de la próxima administración, sino te confirmo aquí que nosotros como Cámara estamos enviando, estamos comunicándonos directamente con absolutamente todos los candidatos, incluyendo los independientes, absolutamente todos los candidatos, para expresarles estas preocupaciones que tenemos como Cámara de Comercio y fortalecer el punto de que la entrada a la próxima administración va a tener una urgencia excesiva en algunos puntos que van a ser demandados de esa persona que se siente en ese puesto en los primeros 100 días. ¿Sí? ¿Se debe hacer una reforma fiscal? Mira, hemos visto con diversos candidatos justamente ese tema también. Vemos diferentes posiciones. Creo que hay discursos encontrados en términos de eso. Nosotros lo que consideramos es que todavía existe la posibilidad de ajustar los gastos que tiene Panamá para llegar a una situación de estabilidad económica. Entonces, como mencionabas anteriormente, la verdad es que como Cámara aún nos sentimos bastante optimistas en que Panamá puede salir adelante con las situaciones tan complejas que tiene. Te diría que de las que más nos preocupan es la situación del IBM, porque allí sí vemos que el costo creciente de ese programa va a tener, va a ser difícil de contrarrestar. Pero nos mantenemos en comunicación con los candidatos, con absolutamente todos los candidatos con ese tema como uno de los prioritarios. Bueno, los retos que tiene este país, hemos escuchado la óptica del presidente de la Cámara de Comercio. Ayer escuchamos la óptica del presidente del Sindicato de Industriales. Obviamente son ópticas diferentes cuando uno escucha, por ejemplo, a la candidata Maribel Gordón, se va a la acera de enfrente de los empresarios. Y bueno, eso produce un balance en la discusión. Pero al final los panameños lo que aspiramos a tener es el balance del país, para que el país funcione. Es difícil hablar del programa de invalidez, vejez y muerte con todas las posibles opciones de subir la edad, del tema de las cuotas, etcétera, si al mismo tiempo el desempleo crece. Es difícil hablar de eso. Es difícil hablar del equilibrio que debe haber, sí, con un modelo que parece que genera mucha riqueza, pero que también genera una pobreza que nos golpea en la cara a todos los panameños. Entonces, ahí veo un problema, Adolfo, porque cuando yo escucho a la candidata Maribel Gordón de hacer un replanteamiento del sistema, pero no nos termina de decir cuál es el modelo que ellos plantean. Yo me lo imagino. Y quisiera terminar este tiempo que nos ha dado el presidente de la Cámara de Comercio para hacerle esa pregunta. O sea, ustedes como empresarios en algún momento han tenido este debate de, oye, ¿el modelo hay que revisarlo o no hay que revisarlo? Te diría que ese es un debate que nosotros constantemente tenemos a nivel granular. Nosotros estamos siempre cuestionando todas las decisiones y acciones que se dan en el sector público, como creo que todo Panamá lo conoce, ¿no? Yo te puedo decir, yo en particular, y es una de las particularidades de la Cámara de Comercio, yo soy ingeniero, no soy político, y obviamente a mí me cuesta entender modelos económicos o políticos que a veces no están debidamente aterrizados. Yo eh, conozco mucho de las reglas contables de la empresa privada y para mí
contrarrestar los ingresos con los costos y los gastos y considerar el flujo de efectivo en las proyecciones es medular. Entonces, para mí la estabilidad económica de Panamá debe concentrarse en ese debate. ¿Dónde se dan las inversiones? ¿Cómo se controlan los gastos? ¿Y de dónde van a venir los ingresos? Si ese debate no es el núcleo debidamente aterrizado, es decir, de forma muy clara, y si eso no se le comunica debidamente a la ciudadanía previo a mayo de este año, creo que no estamos logrando lo que necesitamos como país. No estoy diciendo que un candidato lo esté haciendo mejor que otro, porque ese no es mi interés. Lo que sí queremos como Cámara de Comercio es que de alguna forma u otra los candidatos puedan explicar de la forma más clara y simple posible cuáles van a ser las acciones que van a tomar. Porque yo sí personalmente considero que esta elección presidencial es la más importante que ha tenido el país. Considero que las acciones que tome la próxima administración van a tener un impacto muy positivo o excesivamente negativo para el país y nos pueden llevar a una situación que no hemos vivido en varias décadas, ¿no? Entonces sí, esa es mi posición. Me gustaría ver unas decisiones y acciones muy claras por parte de los candidatos. Ahora, Y observemos algo, perdón, Flora, que tanto las preguntas que ha hecho Gonzalo con el presidente de la Cámara de Comercio, como sus respuestas, han girado en torno a, bueno, ¿y quién será el próximo presidente y cuál será la agenda que traerá ese próximo presidente en materia de la economía, en materia tributaria, en materia, toda la historia, salarios mínimos, recuperación del grado de inversión, etcétera? Pero no nos olvidemos de un elemento, Adolfo, es que el Ejecutivo tiene que mandar paquetes de leyes al Legislativo. Y como tenemos un sistema presidencialista exacerbado, todos estamos preocupados por quién será el próximo presidente y poco hablamos de cómo debe ser la configuración del legislativo, independientemente si la mayoría de diputados es del PRD, o es del panameñismo, o es de Cambio Democrático, o es de RM, o es de quien sea. Porque viene esa otra historia. ¿Cuál es el perfil de diputados que queremos que lleguen a la Asamblea para que puedan tener conexión con estos temas? Pues como yo comentaba aquí en el programa ayer, como la elección de los diputados es tan localista y no es vista con una dimensión nacional, entonces se producen estas distorsiones que se dan en el legislativo. Entonces, atención a eso, Adolfo, porque importante esperar a ver quién será el próximo presidente, sí, pero cómo queda configurada la Asamblea Legislativa o la Asamblea de Diputados, también, porque lo uno sin lo otro no funciona. No, definitivamente, definitivamente. Y un mensaje que yo he repetido en el pasado, que va tanto para los candidatos presidenciales, incluso para los candidatos a alcaldía y sobre todo para los candidatos a legislativo, es que yo considero que la población en este momento está mucho más vigilante que antes. Si bien es cierto, la tecnología, las redes sociales y demás nos han apoyado en ese sentido, pero yo genuinamente considero que el hastío que se tiene en la ciudadanía en este momento, dado las situaciones que se han vivido en las últimas administraciones, nos ha llevado a un punto de vigilancia muy superior a lo que teníamos en el pasado. El hecho de que exigimos y estamos muy pendientes de toda sesión en alguna comisión del Palacio Legislativo que no sea debidamente transmitida en esas sesiones donde no entendemos por qué se apagaron los micrófonos o las cámaras. El pueblo está muy claro con eso y vamos a estar mucho más vigilantes. Entonces, todos aquellos que estén buscando un puesto de reelección en el legislativo o aquellos que estén entrando, van a tener que tener eso claro. La Cámara de Comercio nos vamos a mantener vigilantes como siempre lo hemos hecho, pero sí hemos notado que el seguimiento que se le está dando al órgano legislativo por parte de la ciudadanía es muchísimo más puntual que antes. Bueno, y le iba a decir que ya lo invitaremos otro día para hablar del tema de la Agenda País 2024-2029, que entiendo la próxima semana tienen un nuevo foro para hablar de agua y sostenibilidad, pero Así ya es, así es. sería Y para otro día. 11 de posteriormente, enero, ¿no?
Así es, y posteriormente tenemos el de empleo y emprendimiento, y justamente algo que no estaba dentro del programa de Agenda País, pero incluimos un sexto eje que va a estar dedicado a lo social. Vamos a estar atentos. No, Adolfo, no haga eso, que Gonzalo lo va a criticar. Pero Gonzalo y yo hemos tenido una comunicación muy placentera en todas las entrevistas, ha sido A él muy, no le gustan los temas sociales. muy Él va grato. él va por lo puro y duro. Bueno, yo aprovecho para invitar a Gonzalo a ese foro, más le voy a mandar una invitación Por favor, por directa. favor, por favor. Lo que pasa es Para que que lo entienda. el profesor no es consciente de lo que nos cuestan los subsidios al garete, ¿no? ¿Ya se da cuenta? ¿Se Como da el de la cuenta? gasolina. Bueno, pero es ¿Se que da es verdad, cuenta? el de la A lo loco. gasolina. Él quiere acabar con los pobres. Un año y medio de subsidio de la gasolina y el barril de petróleo la baja, ¿no? Y Él no nosotros quiere sacar- siguiendo él no- subsidiando. No pasa Él nada. no quiere se preocupe. sacar a la gente de la pobreza, él quiere eliminar a los pobres. Mire Argentina cómo está, ¿no? A punta de subsidios. Mire cómo está. ¿Se da cuenta? Mire, mire cómo se altera. Mire cómo se Ya, altera ya, con, eso va a ser tema para con otra el componente invitación social. Y con el ya tomó presidente de la café, por lo que veo. Don Adolfo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, un placer como siempre. Gracias, Adolfo. Luego, que esté suerte. bien.